Bueno, muchachos, la idea del día de hoy, más que dar una charla y ser específicos pues en una patología tan importante como es el tumor o la neoplasia de pulmón, es básicamente 3 puntos. El primero, sensibilizarlos en una patología de difícil diagnóstico temprano, porque cuando nos llegan a nosotros a los servicios de urgencias, nos llegan pacientes descompensados que muchas veces el internista le coloca la bendición y lo manda para la casa. Entonces, ni nos llega en estadio temprano, ni nos llega tampoco en estadio avanzado para poder tratar. Entonces, con ese mensaje que se lleven hoy, que hay tratamiento en estadio temprano curativo y tratamiento con sobrevida global a más de 2 o 3 años, 5 años, dependiendo de la terapia dirigida, pues entonces yo creo que es importante que conozcan de esta enfermedad. Segundo punto, pueden preguntar en el momento que quieran, interrumpirme. Y el tercero es que me tienen acá amarrada. Odio ser desde acá porque creo que se vuelve muy aburrido estar aquí parada solamente dando esta charla, pero bueno, hay que acomodarnos al auditorio, ¿listo? Entonces, vamos a empezar. Cuando nosotros nos colocamos en una patología como es el cáncer de pulmón, casi siempre uno dice, tiene un paciente con una neoplasia o una lesión en pulmón, ¿qué vamos a hacer con este paciente? ¿Se dirige, no se dirige? ¿Qué hay que hacerle? Los muchachos que están acá, creo que hay internos también, recordemos que no se deben de limitar. Mientras que ustedes justifiquen un estudio como una tomografía simple o de alta resolución, lo pueden solicitar. Nadie le puede decir, tiene que ser el especialista, el internista para mandar. Bueno, eso no, porque los pacientes definitivamente se nos quedan limitados. Es para informarles que muchas veces el pulmón tiene diferentes histopatologías. Bueno, la más frecuente estamos hablando de células no pequeñas, definitivamente, o de células grandes. Entonces, normalmente los pacientes se clasifican a grandes modos en adenocarcinoma y escamocelular. Cada uno con un componente, diferenciación y pronóstico completamente diferente. Y ahora van a ver lo bonito de empaparnos con la parte molecular del pulmón. Creo que el pulmón, yo siempre cuento esa experiencia. Cuando yo estaba en mi fellow, pues me tocó un caso de un niño. El niño tenía 14 años de edad, diagnosticado como un asma bronquial y se empezó a hacer estudios como una tuberculosis, completamente negativo. 2 años después, se pensó que tenía una patología maligna. Ya el paciente, apenas a los 17 años, pues se diagnosticó con un tumor de pulmón de crecimiento completamente lento, pero da la casualidad que ya tenía hasta lesiones cerebrales. Y casualmente tenía una mutación que se llama ALK. Fue un caso que llevé a un mundial de pulmón en Barcelona, nos lo aceptaron porque hay que darle a ese paciente. Normalmente los pediatras en estas patologías que son más de adultos dicen, donde declaramos que no conocemos sobre esta enfermedad, ustedes oncólogos adultos traten al paciente. Bueno, en ese momento se le dio un tratamiento con un crizotinib, que era un tipo de tratamiento en ese momento aprobado. Se hizo todo el proceso de vital no disponible con otro tipo de terapias que no habían llegado a Colombia. Imagínense todo lo que ha cambiado. Ya ahora todas las 3 terapias que teníamos para darle a ese paciente ya las tenemos disponibles en Colombia. Entonces, ¿cómo no ofrecerle un tipo de terapia al paciente para poder mejorar e impactar? El paciente logró sobrevivir, se superó la supervivencia global de este tipo de terapias porque yo le hice seguimiento y duró 10 años el paciente. Bueno, entonces miren, con enfermedad metastásica cerebral. Entonces la importancia. Cuando llega esa charla de cáncer de pulmón, les cuento, todo un centro de convenciones en Barcelona, más de 7 auditorios llenos, hablando de pulmón. Y yo entraba y yo decía, no sé absolutamente nada, estudié tanto, entonces no les voy a dar la clase completa, pero sí sensibilizarlos y decirles que hay que diagnosticar a tiempo, sea en estadio temprano, localmente avanzado o metastásico. No le tengan miedo al paciente oncológico, por favor. Bueno, entonces miren que normalmente, ¿no tienen un señalador? No, bueno. Hubiera traído. Bueno, aquí se ve. Aquí señalamos con. Ah, bueno. Entonces, miren cómo podemos tener en este momento, no todos los pacientes nos van a llegar con un estudio de un 3D y nos van a decir, ahí hay una lesión pulmonar. No siempre no siempre vamos a tener este paciente perfecto que nos va a llegar así.
Muchas veces nos enfoca con una telectasia, con una bronquiectasia, con un diagnóstico de neumonía. Objetivos principales para ver el día de hoy es reconocer signos de alerta en consulta primaria, entender la clasificación diagnóstica. Muchachos, ojo, futuros internistas, o no le dicen atención primaria, qué mamera, ¿a qué me hablan de esto? Por favor, hoy en el día, si tuviéramos atención primaria, no estaríamos con esta crisis de tanto alto costo en los pacientes, porque atención primaria también significa impactar en salud pública. Entonces, por favor, aprendamos atención primaria, no solamente del rural y del médico general. Entender la clasificación y diagnóstico total de cáncer pulmonar, introducir marcadores moleculares y su impacto en el tratamiento y reforzar el rol clave del médico no oncólogo, que para mí es más importante que definitivamente nosotros. Como les digo, nosotros nos matamos académicamente en muchos congresos mirando qué partecita del estudio no sabe el speaker para poder corcharlo, pero creo que eso no impacta en la comunidad. Lo que vamos a impactar es el día de hoy que ustedes se van a ir con ese conocimiento y la sensibilidad en cáncer de pulmón. Cuando hablamos, obviamente en Colombia, no es, pero a nivel mundial sí es definitivamente la causa de mortalidad en el mundo en pulmón. Es el segundo cáncer más frecuente a nivel mundial. La mortalidad mayor del 85% si se diagnostican en estadios avanzados y solo el 20% se detecta en etapas tempranas. Imagínense, qué tristeza, ¿no? Cuando tenemos factores de riesgo mayores que tenemos que tener en cuenta, el tabaquismo. En estos días yo felicité a uno de los muchachos que está rotando conmigo, que lo estoy mirando. ¿Por qué? Porque el paciente fue por otra patología diferente y el paciente tenía, creo que un cáncer de próstata, algo diferente. Pero el antecedente importante, entonces el paciente se fumaba más de 3 cajetillas al día y resulta que él me dice, doctora, le mando el TAT y yo sin miedo al éxito. Entonces eso es lo que tenemos que hacer de acá. Los antecedentes son importantes y así como era un regaño a calcular el IPE, es importante también calcularlo. ¿Para qué? Para definitivamente poder nosotros inmediatamente diagnosticar leña, biomasa, POC, antecedentes y sobre todo en esos pacientes que esa tomografía se ve con esa cantidad de fibrosis, independientemente, miren esto, duplica, triplica el riesgo independientemente del tabaquismo. Exposición al radón doméstico es la segunda causa en no fumadores, exposición ocupacional, todavía vemos patologías y tumores asociadas al asbesto. Increíble, pero sí los tenemos. Definitivamente un antecedente, por ejemplo, de tumor de mama, que es menos frecuente, pero hay un riesgo acumulado de recibir radioterapia y generar un segundo primario. Entonces aquí lo podemos también tener. Y un antecedente familiar en primer grado, definitivamente, cuando tenemos un paciente en la consulta de primera vez de medicina interna, tenemos que siempre preguntar por la ocupación y el entorno del paciente. No se nos debe olvidar. Parece que todos lo saben, pero créanme que hay que recordarlo porque a veces no se pregunta ni se tiene en cuenta. Incidencia y mortalidad, miren, de gran impacto, tanto en Colombia, la incidencia estandarizada, la cantidad que tenemos y la prevalencia de 7.9 a 5 años. La mortalidad, 2.5. Y miren, cuando vemos a nivel global, pues comparativamente lo que tenemos, entonces lo que más impacta es la cantidad y la letalidad que tenemos en este grupo de pacientes con cáncer de pulmón. Es muy importante, recuerden lo que les dije, que mayoría de mortalidad por casos avanzados la mortalidad. Entonces miren esta, o sea, esta yo creo que se la deben de llevar, con que se lleven esta gráfica yo creo que inmediatamente vamos a empezar a diagnosticar el estadio. Estadio 1, supervivencia, 66%. Estadio 2, 40%. Estadio 3, un 22%. Y en la mayoría de lo que me llega a los pacientes a mí como oncóloga, para dotarme con la parte molecular, ¿qué impacto voy a tener yo como oncóloga en la comunidad en cáncer de pulmón? No, pues que sobrevivan un 7%. Entonces, miren, qué triste que ustedes no me envíen esos pacientes a tiempo en estadios tempranos. Entonces, miren la importancia definitivamente y lo que dice acá. Migrar este grupo de pacientes definitivamente de un estadio 4 a un estadio 1, definitivamente 9 años de vida ajustada. Entonces, cuando ustedes no diagnostican un cáncer de pulmón en estadio temprano, están matando a la comunidad. ¿Sí? Le estamos quitando años de vida. Entonces, miren la importancia de hacer un diagnóstico completamente temprano. Esto, mejor dicho, ustedes lo saben mejor que yo, pero de todas maneras, pues veo que aquí hay internos
para que por favor lo recuerden. Yo siempre les digo a los muchachos que mis charlas las pueden dejar, que no tengo ningún problema en compartirlas. Y para recordar la importancia del cálculo del índice de paquete año, sobre todo para mirar en qué riesgo tenemos y qué valor crítico. Bueno, el valor crítico definitivamente es mayor de 20, donde teníamos un paciente que tenía un IPA mayor de 20 y definitivamente es un paciente que tiene un riesgo alto de cáncer de pulmón. Entonces, el doctor con su pena y su vergüenza decía, ¿será que le digo? No lo tomo, no, de una. Entonces, pueden solicitarlo, listo, y nadie les va a decir que no y vamos a diagnosticar a estos pacientes porque hay que darles años de vida. Bueno, el ejemplo de cálculo ya ustedes lo tienen. No voy a ahondar pues más en esta fórmula porque ustedes lo tienen. Miren, esta gráfica me encanta y definitivamente, ¿por qué? Porque síntomas, dependiendo de la duración, la progresión, la exposición a qué ambiente y respuestas a tratamientos. Si un paciente se le diagnostica una tuberculosis, pacientes sintomáticos, hay que creerle al paciente. Si el paciente hay síntomas y no sale en una radiografía ni en una tomografía, hay que mirar entonces una tomografía de alta resolución, pero tenemos que creer en los síntomas del paciente. Cuantificar el riesgo de tabaco, exposiciones, como ya les había informado, así sea un humo pasivo que tenemos sobre todo en este grupo de pacientes. Un antecedente de una enfermedad pulmonar, EPOC, fibrosis y tuberculosis antigua. Y aquí, como pueden ver, entonces esto de hecho salió hace 4 días, pues obviamente para yo venir acá, obviamente no tiene que estar pues digamos con lo más actualizado. Y ahí salió definitivamente ese estudio muy bonito y fue publicada no en la de neumología, sino en la Sociedad Torácica Internacional, la importancia de aquellos pacientes con antecedentes de tuberculosis antigua y el riesgo de progresión de una enfermedad, una tuberculosis o el que se enmascaraba definitivamente un tumor o neoplasia pulmonar. Entonces, miren, hay que tener en cuenta esto. Bueno, el examen físico focal, ganglios supraclaviculares y definitivamente, mira, que tenía el paciente también ese día en las manifestaciones clínicas que valoramos y ya más específico a nivel pulmonar. Entonces, miremos que sí hay que tener en cuenta todos estos factores definitivamente. Y miren que el porcentaje casi siempre de predisposición genética es en pacientes, pero un grado en el primer grado. Bueno, entonces, y para tenerles en cuenta, el 10 al 15% de los pacientes no habían fumado. Entonces, digamos, para hacer un resumen, sobre todo importante en aquellos que dicen, yo voy a liderar mi ruta de atención. Y los muchachos y acá, ojalá le pidan el teléfono a este grupo. Ellas, digamos que hacen parte de la parte comercial de AstraZeneca, pero están en contacto directamente con la parte médica. Y el objetivo de ellos, ojalá es que tuviéramos un consultorio de pulmón en todos los centros o sociedades más pequeñas que se puede montar. ¿Y qué necesita? Un internista juicioso. Bueno, eso es lo que se necesita para hacer el diagnóstico y ellos montan absolutamente todo. De hecho, necesitó una aprobación y el hospital estuvo contando a través de, lo lideró el doctor Sandoval, que fue a través de inteligencia artificial con las IPS aledañas, entre ellas estuvo Laderas, radiografías para diagnóstico temprano y en ese momento se diagnosticaron 15 pacientes, de más de 1000 radiografías, pero se hizo el diagnóstico a través de inteligencia artificial. Entonces, miremos que podemos aprovechar también eso. Diferente un paciente asintomático, que es una ruta preventiva, a un paciente sintomático, que es una ruta diagnóstica. Ahí le cuento para decirles que cuando yo llegué acá al hospital, hace más de 4 años, yo siempre hablé, vamos a implementar las rutas. Y todos me decían, por favor, este es un nivel 4, que vas a empezar de rutas. Y hoy en día, en oncología, necesitamos una ruta clara de atención para poder tratar y que nos aprueben todos los procesos. Entonces, miren la importancia de tener claro esta ruta de atención, sobre todo si es preventiva o diagnóstica. En nosotros, obviamente, es diagnóstica, pero hay que tenerla clara institucional. Entonces, miren la importancia y este artículo que descargué, también calentico del 2025, en donde ve la importancia y el impacto que tiene de las guías a nivel y sobre todo de estadios tempranos. Pues no me puedo mover, ¿verdad? Porque no escuchan. ¿Me puedo mover? Está muy concentrado. Me imagino que no, porque si no, no escuchan los que están conectados. Entonces, mira, cuando tenemos un cáncer de pulmón, siempre dependiendo del estadio. El estadio 1, dependiendo del estadio más avanzado,
¿qué vamos a hacer? Definitivamente si es quirúrgico o no es quirúrgico. Y para que sepan ustedes, en oncología nosotros manejamos lo que es la terapia neoadyuvante, que es la quimioterapia que yo le ofrezco al paciente antes de cualquier terapia quirúrgica, y posteriormente el paciente se puede operar. Normalmente y a grandes modos, que busco cuando doy quimio neoadyuvante, disminuir el tumor y que podamos tener en las patologías, y en este caso algo que se llama un RCR, es decir, que el paciente quede sin tumor, y esto impacta en sobrevida. No en todas las patologías tenemos pues la neoadyuvancia, ni tampoco está aprobada, porque si no va a impactar a largo plazo, pues para qué se le da al paciente. Pero en pulmón tenemos ese aprovechamiento y aprobación también, y no solamente en pulmón global, sino con término de terapia dirigida, que es importante, aprobado para darle al paciente. Las terapias en pulmón van desde terapias endovenosas. Anteriormente, muchachos, bueno, que no me escucho, teníamos, definitivamente le damos terapia, imagínense una diana completamente. Entonces le damos acá, a esa diana. Al tiro al blanco nada, con mayor toxicidad. Entonces era quimio que le decíamos, son unos venenos para el paciente, en donde ofrecíamos control local, pero a largo plazo, definitivamente en pulmón, nosotros también le damos la bendición al paciente porque era muy poco que ofrecerle para controlar los síntomas del paciente. Actualmente estamos haciendo terapia completamente dirigida, terapia blanco en ese punto negro de esa diana, para poder ofrecerle a través de ¿qué? De todos los estudios moleculares, que en 2 diapositivas más adelante les voy a mostrar. ¿Qué es importante acá? Dependiendo de la estadificación del paciente, va a depender también la supervivencia que vamos a tener y el gran impacto. Entonces, miren, tenemos en cuenta factores como no solamente el reporte histopatológico, ese escamocelular, carcinoma, es un mesotelioma, que es histopatológicamente, sino además tenemos que tener en cuenta el tamaño y el compromiso ganglionar. Ahora, cuando veamos 5 diapositivas más adelante, y ustedes vean cuando, por ejemplo, me llegó un reporte de tomografía y a la consulta me dicen tumor de 2 centímetros, alta sospecha pulmonar. Yo digo, Dios santo, cuando vean cómo yo clasifico, entonces, ¿para qué les traje diapositiva? Porque es importante para nosotros, definitivamente, clasificar para poder estadiar, si no, yo no sé cómo tratar el paciente. Acá ya tenemos estadios más avanzados, y miren la importancia sobre todo de tener este tipo básico molecular, lo que es el EGFR, el ALK y el PDL1. Acá los que han tratado conmigo son expertas y puedo preguntar qué es el PDL1, ¿verdad que sí? ¿Quién levantó la mano? ¿Quién dijo yo? Dios santo, no me van a quedar mal, porque entonces digo al doctor Quesada que no, que empieza a quitarles 0.5 a todos. Sin pena, a ver, ¿quién dijo yo? No continúo la charla hasta que no me digan que es el PDL1, por favor. Sin miedo. Aquí ya el miedo es a equivocarse. Como el miedo de cuando uno se cae. El riesgo es no poderse parar. Aquí se pueden parar. Ay, doctor, le escucho. Por favor, salve este auditorio, porque entonces me voy a sentir triste y aburrida. Pues el PDL1 es un ligando que se encuentra en las proteínas, en la mayoría pues, de las células cancerosas, y es un ligando que hoy en día se utiliza sobre todo pues, como para hacerlo precisamente lo de las terapias dirigidas. A medida que avanza el cáncer, esa proteína del ligando, esa proteína de muerte celular programada 1, lo que hace es que, digamos que enmascara parte de la respuesta inmunitaria que tiene el cuerpo hacia la proteína. Entonces, digamos que al expresar más esta proteína en la superficie de las células cancerosas, lo que hace es que ella básicamente se esconde prácticamente de la respuesta que hay a nivel del cuerpo. Y precisamente lo que se está haciendo hoy en día es que con todas las terapias pues, dirigidas, sobre todo con la inmunoterapia, pues está, digamos que atacando precisamente ese tipo de células que pueden más. Llenando, llenando. Sí. Bueno, el doctor lo dijo muy específico, muy bien, ¿no? Yo no lo voy a decir tan complejo, yo le voy a decir más fácil. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Recuérdense lo que le he dicho.
recuerden, sino un poquito y desempolve lo que es la inmunidad. Bueno, entonces está la inmunidad celular y obviamente ustedes saben la humoral y eso es importante porque por allá desempolven linfocitos B, linfocitos T. Entonces, el cuerpo, ¿qué hace? Y siempre se lo repito y a ver, el sistema es maravilloso, nuestro cuerpo y nuestro sistema inmunológico. Entonces, lo que el doctor nos refiere, definitivamente, cuando tenemos una célula tumoral, expresa mucho PDL1 y entonces eso bloquea nuestro sistema inmune. Bueno, que no puede nuestro sistema inmune atacar esa célula tumoral y destruirla. Definitivamente, cuando nosotros llegamos y damos terapias dirigidas ante este tumor, ¿qué vamos a hacer? Tenemos un carro completamente apagado, indefenso, para poder matar, atropellar esa célula tumoral. Entonces, apenas le colocamos esta llave de terapia dirigida, sea un PDL1, en este caso el sistema inmune, o decisivamente un anti-GFAR o la parte de anti-LK, que es lo que estamos haciendo, pues estamos prendiendo ese carro para atropellar y para destruir completamente esa célula tumoral. Entonces, es muy bonito y como ya les repito y les vuelvo a decir, Premio Nobel de Medicina, la importancia de lo que es la inmunoadición. Entonces, la inmunoadición, recuerden que la célula propia de nuestro sistema escapa, definitivamente deja que escape esa célula tumoral y da cáncer, o hay un equilibrio esperando cualquier factor de riesgo, llámese factor ambiental, tabaquismo, entre muchos de que ya les nombré, o definitivamente, y quedan un equilibrio esperando para avanzar esa célula tumoral, o definitivamente nuestro sistema inmune mata la célula tumoral y entonces la elimina. Entonces, esos son 3 principios básicos de la inmunodición que siempre tienen que tener en cuenta al momento de tratar. Vamos a seguir entonces. Mira la importancia que tenemos dependiendo si definitivamente el paciente es irresecable, el tratamiento que vamos a tener con cada uno de ellos y dependiendo de la estadificación, dependiendo de la terapia dirigida, dependiendo de la mutación, de la expresión, es lo que vamos a tener en factor pronóstico. Para que no se asusten, esta es la diapositiva mágica que les dije y cuando yo trato a un paciente, esos son pequeños porque están en estudios más terapias dirigidas, tenemos este tipo de mutaciones para nosotros tratar y todo esto definitivamente con un grupo de terapia dirigida a cada paciente, dependiendo de ello va a depender el pronóstico. Entonces miren que el tumor de pulmón es muy importante y ahora lo mejor de todo es que estamos usando no solamente esta estadificación molecular en un paciente metastásico, es un estadio temprano, es mejor, o sea que vamos a tener un paciente sobrevida mayor en años porque estamos dando terapia neoadyuvante dirigida en este grupo de pacientes. Entonces, sí, definitivamente es importante en el pulmón la biología molecular, porque definitivamente no es una sola enfermedad. Ahí les mostré un tanto de terapias terapéuticas que existen. Hay marcadores predictivos en diferentes que nos van a guiar los tratamientos y debemos definitivamente derivar para perfil molecular. Entonces, miren, muchachos, casos clínicos así para que nos despertemos un poquito y no nos perdamos y qué pereza la aburrida la charla de la doctora Lisbeth tan larga que está. Resulta de que tengo pacientes en donde me llegan con enfermedad metastásica pulmón, que son EGFR positivos, con lesiones cerebrales. Tengo un caso de una paciente con una lesión en mama y dijeron, vamos a darle terapia para cáncer de mama. Arranquemos. Y yo, no, la inmunohistoquímica. Resulta que le hice las tomografías a la paciente, lesión pulmonar bilateral pulmonar, lesión cerebral. Es una paciente con EGFR positivo, la paciente enfermedad metastásica, al son de hoy pasó la sobrevida, 5 años de supervivencia, con radiocirugía, a conjunto con radioterapia, más de síntomas. Y cuando llegó al servicio de urgencias, doctora, solamente para paliar, ¿verdad? Disneica, desaturada, la metemos a UCI. Entonces la pregunta que me dicen, doctora, esta paciente la metemos a UCI, yo siempre le respondo, y a veces yo creo que creerán que es que sueno grosera, y les digo, es que el estado del pronóstico no lo tiene por su enfermedad pulmonar porque ni siquiera sé qué perfil molecular tiene. Definitivamente su pronóstico está por su sepsis o infección. Sáquela de su infección y yo le digo el pronóstico pulmonar con mi biología molecular. Entonces, es importante, ¿ok, muchachos? Si los pacientes se sacan con enfermedad metastásica cerebral, como un caso del paciente con terapia anti-GFAR, definitivamente, por acá no sé si es la parte que los regaña a ellos, pero yo casi siempre, cuando les digo, yo les digo, miren, PET negativos, tomografías negativas, qué bonito tener un paciente que me lo mandaron casi y no le dan cupo en la unidad de cuidados intensivos porque era una enfermedad pulmonar metastásica cerebro, tenerla con 5 años de sobrevida, con un PET negativo y una resonancia con sus secuelas de su radiocirugía.
Entonces, pilas, muchachos. Bueno, o sea, esa pregunta tiene pronóstico, ya la saben. Si está infectado, su pronóstico está por su infección y no porque no tengo nada en la mano que me diga cuál es su perfil molecular para llevarle de pronóstico. Bueno, ya síntomas, no vamos a andar más en esto, definitivamente. Es importante, obviamente, el primer abordaje, la radiografía de tórax y los incidentes y sospechas que tengamos en el paciente. Un TAC de tórax con contraste si es la necesidad y si no se lo limitan a formular, un TAC simple, pues que no es económico, pero hay que hacerle la tomografía a los pacientes, por favor. Derivar si necesitan una biopsia. Las biopsias las podemos hacer por broncoscopia o punción guiada o por cirugía. La patología definitivamente y la inmunohistoquímica es que es importante y un perfil molecular básico que al día de hoy definitivamente tenemos una gran fortuna porque las empresas de laboratorio nos ayudan para hacer este perfil molecular y nosotros acá en nuestro centro tenemos también en el hospital la fortuna de tener una patóloga experta que es la Natalia Aguirre en pulmón. Ella es especializada en el MD Anderson solo de pulmón, entonces pues obviamente tenemos esa fortuna. No nos sirven, ojo, hay veces yo peleo mucho con el doctor Sandoval porque yo le digo, no me sirve para un panel de identificación, tenemos, no sé si es tiroides, no sé si es pulmón, unas biopsias pequeñas o cantidades mínimas porque se acaba la inmunohistoquímica, entonces necesitamos muchamente, definitivamente cirugía. Entonces cuando nosotros tenemos un caso de pulmón, clasificamos, tomamos dependiendo de ello los estadios, clasificamos el paciente definitivamente de acuerdo a su riesgo en atención primaria y de acuerdo a ello vamos a mirar el seguimiento y el estudio que le vamos a hacer. Miren acá una medida que existe y es algo global, que es 6 milímetros de 6 a 8 o mayor de 8 y dependiendo de ello vamos a tomar conductas para seguimiento, observación o biopsia. Entonces miren la maravilla que yo les decía acá y que es importante cuando la estadificación, que no solamente es la masa pulmonar, cantidad en dónde está ubicada, sino que también es el tamaño y el reporte que tenemos en esta unidad. De esto, esta edificación va a depender. Voy a pasar las gráficas, no voy a hacer un énfasis, son 6 diapositivas, pero básicamente es para qué, para mirar la importancia de ser muy específicos al reportar. Muchas veces lo que yo les decía, muchachos, tenemos estas atelectasias obstructivas y nos vamos y nos enfocamos más en el reporte de esta radiografía de los pacientes, pero cuando andamos un poquito más fino y ese radiólogo va un poquito más allá, pues definitivamente no puede encontrar lesiones en el bronquio o definitivamente una invasión pleural o como tenemos acá, definitivamente que me parece importantísimo porque ha sido una paciente con una atelectasia y neumonitis en el lóbulo inferior, pero definitivamente cuando teníamos hay una afectación del bronquio y ahí estaba la masa escondida de esta paciente. Entonces miren que no siempre se nos presentan así como una masa múltiple, sino que también podemos tener tumores ocultos en esas bronquiectasias, en esas atelectasias que encontramos en los pacientes y recordemos la importancia de aquellos pacientes con antecedente de infección por tuberculosis, ¿por qué negarle un estudio de tomografía en donde podemos también tener un antecedente y un debut clínico nuevo de una lesión pulmonar? Entonces, para eso les traía estas radiografías que me parecen más y que ustedes revisan completamente las imágenes que podemos encontrar. Y para mí es súper tenaz tener que tener una tomografía que me dice nódulo y con ganglios. ¿Y quién me clasifica esto? ¿Quién me hace la clasificación de la tomografía para yo poder estadiar el paciente? Entonces se están formando grupos. Actualmente tenemos un grupo de suroccidente que se llama GOT, en donde están invitados a participar si quieren ir. Nos reunimos cirujanos de tórax, neumólogos, de todo, de Imbanaco, de Valle del Lili, del Hospital Universitario, de los Remedios, de todos los centros, con radiólogos, con radiooncólogos, para poder discutir casos y ahí vemos para tomar la mejor conducta para el paciente con cirujanos de tórax y se constituye bloques de unidades funcionales. En este momento, publicidad no paga, Fundación Valle del Lili pienso que tiene una muy buena unidad funcional de pulmón en donde el neumólogo estadifica con su broncoscopia, también hace la biopsia y el radiólogo reporta esto tal cual como lo deberíamos tener para extraer el paciente. Entonces miren que sí se puede y lo tenemos en estos centros para poder nosotros identificar, poder clasificar y de acuerdo a ello diagnosticar y tratar. Entonces ya cuando tenemos una enfermedad metastásica, muchachos, como para grandes modos, es contralateral, una lesión en hígado, que esta pues ya la vemos más, cuando tenemos alguna metástasis en cuello o cuando tenemos contralateral
o hay un compromiso pleural. Definitivamente ya se convierte en un estadio 4, sin tener que decir que es un paciente que vamos a mandar a la casa como en estado terminal, porque tenemos una oportunidad de paliar síntomas en el paciente con una sobrevida que puede superar más de los 3 años. Entonces pienso que es importante también, pues esto hasta lo diagnostica, pues todo, yo le digo, ya hasta lo diagnostico yo cuando tiene enfermedad a distancia, pero es importante el otro tipo de enfermedad. Entonces miren, cuando nosotros nos llega un paciente de cáncer de pulmón, pues no es tan fácil. Para poder clasificarlo tenemos que tener en cuenta esto, y yo casi siempre me doy en mi consulta abriendo las guías para poder yo clasificar. Yo no sé cómo hacen mis compañeros que dicen, está el T12, y yo no, ya va, vamos a revisar porque pues quién tiene memoria absolutamente para clasificar a este paciente y poder tratar. Y miren lo que tenemos acá, que dependemos de la estadificación para ser resecable, para la quimioterapia neoadyuvante y poder tratar a este paciente simplemente por los ganglios, para poder nosotros enfocarnos en ese grupo de pacientes y darle tratamiento. Esto es muy importante, muchachos. Miren, la tasa de supervivencia definitivamente, cuando son estadios tempranos es casi el 90%, y cuando yo le dije, cuando está en estadio 4, es casi menos del 8%. Cuando nosotros vamos a hacer definitivamente una estructura institucional, yo siempre les digo, pueden participar, necesitamos no solamente de un rol del médico oncólogo, necesitamos rol de todos de ustedes como residentes de medicina interna, que creo que son nuestro principal foco. Yo le digo a ellos, no nos inviten tanto a oncólogos, invítenme a los residentes, porque ellos tienen que conocer, tienen que empaparse, diagnosticar y derivar. Ustedes también pueden mandar estudios y moleculares y nos dicen, por ejemplo, si me dicen, el doctor manda tal cosa, listo, se le firma el voucher, lo que necesite, pero para que nos llegue el paciente completo y no tenga que esperar el especialista 1, 2, 3 meses, en donde le estamos quitando, porque entre más tiempo se demora en tratar el paciente, pues más oportunidad le doy al tumor que crezca y pueda ser menos tratable y deteriore el paciente clínicamente. Bueno, entonces sí es importante mirar, discutir si necesitamos tanto un grupo interdisciplinario como un grupo multidisciplinario para poder darle tratamiento. Y necesitamos un acompañamiento continuo del paciente. Este grupo de pacientes sí que necesita terapia de rehabilitación pulmonar. Yo no sé si ustedes ven también eso con el grupo de neumología, pero es muy importante esos pacientes la terapia de rehabilitación pulmonar que necesitamos para poder soportar después de un tratamiento, porque son infecciones, son múltiples enfermedades. Y ya para concluir, muchachos, en amarillo, el cáncer de pulmón comienza con síntomas sutiles y demasiadas veces llega tarde. La atención primaria tiene el poder de cambiar esa historia, y la atención primaria está en ustedes, no está en el pueblo de más de 5 horas de un puestico de salud, está en ustedes. Este deber de atención primaria es diagnosticar tempranamente. Acuérdense que tenemos una que es preventiva y la otra que es de diagnóstico, y esa es la que necesitamos con ustedes. Definitivamente los síntomas que tenemos, pérdida insignificada, pues no justificada de pérdida de peso, los síntomas menores, puede ser la primera alarma de un cáncer que sí se puede detectar a tiempo. El 70 al 80% de los cánceres de pulmón se diagnostican en estadios avanzados, y dependemos que en 5 años aquí en Cali ustedes me digan, doctora, implementamos un programa aquí en el grupo de medicina interna y definitivamente nos dimos cuenta que derivando este grupo de pacientes, haciendo ese cribado y esa prevención, hicimos un diagnóstico temprano y esa brecha cambió. Entonces, muchachos, muchísimas gracias.